Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. En el día de hoy contamos con la presencia del doctor Franklin García Fermín, quien es ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Bienvenido, ministro. Muchas gracias, un placer. Bien, le he pedido y le agradezco la que nos aceptara la invitación porque como tema inicial quiero hablar un poquito o darle continuidad a ese reto que tuvo la educación con el tema de la pandemia. Usted nos habló en una participación anterior que luego íbamos a darle seguimiento a cuál fue el proceso y el comportamiento de la educación durante la pandemia. Usted nos habló de grandes retos y de sobre todo ese trabajo de cambios que algunos llegaron para quedarse. Si hoy, sí, que aunque todavía hablamos de COVID-19, usted tuviera que evaluar el comportamiento de la educación superior y ese trabajo que se hizo para poder continuar con el sistema, ¿qué usted nos diría? Bueno, lo primero, Jacín, que debo señalar, que cuando llegó el COVID, recordemos ese momento en marzo del 2020, el país y el mundo se paralizó. Y la educación superior, que era inmensamente mayoritaria, la educación presencial, hubo que pasar a la educación virtual o remoto al 100%. Es decir, que las aulas presenciales 100% cerradas. Y las universidades tuvieron, en consecuencia, que asumir un reto extraordinario. Tener y comprar algunas de ellas plataformas tecnológicas y adecuar los procesos de enseñanza y aprendizaje a la virtualidad. El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología contrató universidades ya con experiencia en educación a distancia o virtual y universidades extranjeras para formar en el camino a los profesores dominicanos que no tenían el dominio de las herramientas tecnológicas para la enseñanza a distancia. Es decir, fueron momentos muy difíciles para el sistema de la educación superior. También miles y miles de estudiantes desertaron de las universidades. Llegó a un 40% la deserción. De ahí que el presidente de la República, Luis Abinader, aprobó 200 millones de pesos para ir en auxilio a esos jóvenes que desertaron porque perdieron sus empleos, sus familiares perdieron sus empleos. Fueron momentos muy difíciles, pero sin embargo, el sistema de educación superior en la República Dominicana fue resiliente y salió hacia adelante, mantuvo su formación de manera permanente y no cerró una sola universidad. Ahora, evidentemente que todo esto afectó los procesos de enseñanza y de aprendizaje y, sin embargo, lo importante fue que salimos hacia adelante, la educación superior no se detuvo. ¿Por qué usted es tan conservador hablando de la calidad? Y yo no tengo temor en decirlo, y podemos decir que aquí la educación inicial se fue también utilizó la tecnología y que se mantuvo, dimos clases, pero en la educación superior yo creo que el balance fue bueno, o sea, los estudiantes no solo recibieron sus clases, sino que si tú analizas los contenidos, los estudiantes también recibieron una buena educación. Sí, en algunos casos me dicen que fue hasta mejor, porque los estudiantes tenían mejores controles de participar en las clases virtuales. Sí, hay casos, como tú lo señalas,
que fue mucho más beneficioso, ¿verdad? Pero evidentemente que en ese momento teníamos, y todavía prevalece, teníamos deficiencia, y vamos a decir, la distancia o la brecha digital que existe en República Dominicana, que siempre, bueno, no todo joven tiene la oportunidad de tener un teléfono inteligente, o de tener una laptop, o de tener internet, o tener buen internet. Y todo esto fueron elementos que evidentemente pues, no permitieron que la educación, la formación fuera 100%. Usted nos explicaba y nos decía, sí, pero también la pandemia trajo cosas buenas y cosas, recuerdo su palabra, que llegaron para quedarse. ¿Usted se refiere a que ya nosotros en República Dominicana tenemos que estar preparados para que gran parte de la educación sea de forma virtual, sí, a nivel superior? Eso es evidente. Como se dice, y es muy socorrida esta expresión, que la virtualidad llegó para quedarse. Siempre ha habido virtualidad en el país y las universidades la han usado. Te pongo el ejemplo de la universidad más grande del país, la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Según palabras de la rectora, la UAS tenía en ese momento, cuando llegó la pandemia, 300 secciones virtuales, pero tenía al mismo tiempo 30,000 secciones presenciales. Wow. En ese momento. Quiere decir que la virtualidad ya estaba, pero muy mínima. Y en el caso de la UAS logró abrir esas 30,000 secciones virtuales. Tuvo que pasarla a las 30,000 a la virtualidad. Ministro, el sistema, ya tenemos la virtualidad, tenemos un mundo compitiendo todo en los países con el tema de educación, calidad de la educación, las fronteras con el tema de la virtualidad se abren. Retos que tiene el sistema de educación superior dominicano. Bueno, siempre los retos serán permanentes, pueden ir cambiando. En este momento, la educación superior tiene que seguir avanzando en lo que tiene que ver con calidad, seguir elevando su calidad. Y eso se logra a través de las evaluaciones quinquenal que hace el Ministerio, el MESI, y que lo está llevando a cabo en este momento. Porque esas evaluaciones... Usted habla de las evaluaciones a las universidades. A las universidades. Esas evaluaciones que la estamos ejecutando en este momento y que las universidades están respondiendo positivamente, obligan, vamos a usar ese término, compelen a las universidades del país a elevar sus logros, a mejorar su trabajo formativo. Y eso va a reflejar fortalezas y debilidades. Entonces, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, una vez determina esas fortalezas y debilidades, en común acuerdo con las universidades, lleva a cabo lo que se conoce un proceso de mejora. A través de ese proceso, las universidades deben convertir en fortaleza aquellas debilidades que fueron ubicadas o establecidas, para que esa universidad pues, pueda acrecentar su prestigio y elevar la formación al más alto nivel de sus egresados. Otra parte que es importante, que estamos trabajando en eso,
y hay que seguir fortaleciendo a las universidades es el área de la investigación. Y eso lo estamos logrando a través de dos caminos que hemos definido desde que llegamos. Uno, a través de los fondos CIP, es decir, ampliando la inversión. Que funciona de manera exitosa Correctamente. a través del ministerio con las Sí, universidades. pero queremos llevarlo a 1.000 millones, ese es un reto importantísimo. ¿Cuál es el presupuesto de fondos CIT en 338 millones. Por año. Anual. Lo encontramos en 220 millones y lo aumentamos a 338 millones. Pero la idea es llevarlo a 1.000 millones al año para que todas las universidades tengan oportunidad de presentar proyectos de investigación. Porque ustedes saben que esos fondos son concursables. Es decir, las universidades participan ante el MESI depositando proyectos y un equipo de científicos evalúa la pertinencia, la importancia de esos proyectos de investigación. Pero otra vía, Jacín, es que nosotros estamos promoviendo alianzas estratégicas entre universidades dominicanas y universidades internacionales, es decir, extranjeras, para desarrollar en el país programas doctorales. Es decir, que la universidad... a los maestros. Dirigida, no, a todo el que desee participar, porque sean proyectos también que están definidos como importantes para el desarrollo estratégico de la República Dominicana. Y eso pues va a ayudar a crear una masa crítica, una masa de investigadores que va a poder responder a las necesidades del país. Porque si nosotros llevamos a 1.000 millones el presupuesto de los fondos CIT para investigación, debemos tener al mismo tiempo una masa crítica que las universidades puedan contratar para llevar a cabo esos proyectos de investigación. Con los contenidos, ministro, usted nos habló de que había una tendencia, estoy tratando de hablarle a la gente que entienda, de que prácticamente con la supervisión del MESID, los contenidos de cada carrera prácticamente se estandarizaran, de que pudieran tener el toque de cada universidad, el enfoque, pero que el tronco de cada contenido sea prácticamente estándar, buscando un resultado final. ¿Se ha trabajado en eso? Sí, esa es una preocupación que viene de hace muchos años y hay que tratar de estandarizar los programas, los pensum o las pensas de las universidades. Debe ser una currícula por competencia. Es decir, que... ¿Y se ha avanzado en el tema de las competencias? Se ha avanzado porque el MESI ha estado trabajando con las universidades. Por ejemplo, en el área de las medicinas. Esta semana se llevó a cabo un seminario, un taller que organizó la parte médica del MESI con los hospitales universitarios, para que esos hospitales que sirven de laboratorio de práctica para los jóvenes estudiantes de medicina de las universidades, pues tengan la más alta competencia. Pero también acabamos de obtener, después de 17 años que no estábamos dentro de ese sistema, que la Dirección de Escuela de Medicina de los Estados Unidos validó los programas y la formación de médicos de la República Dominicana y por tanto las escuelas de medicina de la República Dominicana, de las universidades dominicanas, lo que quiere decir que ya podrán venir al país
a partir de ahí, de esa validación, jóvenes de cualquier parte del mundo o desde los Estados Unidos a estudiar medicina al país, como pasó en una época. Y esos jóvenes le van a validar la... Sí, ya eso está aprobado hace inclusive unos participan días. de fondos allá, sí, de créditos educativos y todo con eso. Fondos federales que le permiten coger préstamos federales a esos jóvenes y venir a estudiar, como fue una época que universidades recibían cientos de jóvenes de toda parte del mundo, pero que vivían en los Estados Unidos, puertorriqueños. Recuérdate que en la Universidad Central del Este sí, vivía un grupo importantísimo, muy importante, que contribuía con la economía de San Pedro de Macorís. ¿Se rehabilitaron totalmente la cantidad de estudiantes que había en el sistema anterior a la pandemia? Sí. ¿Volvieron todos a las aulas? Ya está normal. Estamos en los porcentajes normales. O sea, los porcentajes que normalmente... Cuidado si usted me lo está haciendo como el crecimiento económico, que usted me le está sumando el crecimiento natural que tenían en esos 2 años. No, mira, ¿qué pasa? Porque evidentemente la pandemia, una de sus consecuencias fue la pérdida de empleo masivo, ¿verdad? Recordemos que sí, cuántos pequeños negocios, restaurantes cerraron. Ya esos restaurantes hoy están abiertos y hay nuevos restaurantes que han entrado en funcionamiento post pandemia. Lo que te indica que los empleos en República Dominicana, bueno, en la parte turística, ¿verdad? Recuerden que se perdieron miles y miles de empleos. Y sin embargo, hoy ya todos esos empleos han sido recuperados y la cobertura de empleo, es decir, los porcentajes se han ampliado, por ejemplo, en el sector turístico, para solo señalar un caso. Entonces, esos jóvenes que trabajaban y que perdieron sus empleos, ya han recuperado sus empleos y han regresado muchos de ellos a las universidades, porque hay una parte muy significativa de jóvenes que trabajan y estudian. Es decir, trabajan en el día y en la tardecita, tarde, noche, están estudiando en las universidades. Bien, ministro, hay una parte que siempre, y me voy a atrever a decirlo, siempre ha sido un problema, la relación entre las IES, las universidades, los institutos de educación superior que dependen del ministerio y el ministerio, el ministro. Últimamente uno puede ver en esta gestión que todo eso prácticamente ha cambiado. Hay una relación fluida, hay mucha participación de las universidades y sobre todo que usted ha marcado un claro camino de hacia dónde va la educación superior aquí. Y yo creo que eso hay que decirlo. Eso que se percibe desde el otro lado, es así también adentro. ¿Ustedes están conformes con la relación con las instituciones de educación superior? Totalmente. ¿Ese ambiente es así? Totalmente. Hay una excelente relaciones entre el sistema de educación superior de la República Dominicana, que incluye, tú sabes, la educación técnica superior. Ahí están los institutos, el que está en San Luis, está uno... todos los institutos de formación técnico superior, están las universidades que forman licenciados, ¿verdad?, a título de grado, y aquellas que también forman al más alto nivel, al nivel de posgrado, tanto maestría como doctorado. Hay una relación fluida, porque el ministerio, en el caso nuestro, cuando llegamos en agosto del 2020, llegamos dentro de una situación excepcional, ¿verdad? Sí. Vamos a llamarle especial para no ser... Pero usted venía, usted ¿verdad? Conocía el sistema. Pero yo conocía el sistema porque he sido parte del sistema de muchos años
Y ahí nos dedicamos en ese momento a darle un apoyo moral y hasta material, vamos a decirlo así, a las universidades, porque el presidente de la República, siempre pensando en la juventud, siempre pensando en los jóvenes. Que es otro que conoce bien el sector. Que conoce ¿verdad? bien el sistema porque, ¿verdad?, proviene de una familia, su padre fue un universitario a carta cabal. Recuerda que fue vicerrector administrativo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y después fue el creador de la Universidad OIM. Es decir, que es una familia que viene de ese sector, del sector universitario. Entonces, creamos un ambiente, se fortaleció ese ambiente de confianza. Yo recuerdo que cuando llegamos debía iniciarse la evaluación quinquenal en ese momento. Y las universidades nos pidieron, con toda la razón, caray, esto no lo llevemos a cabo ahora en este momento, vamos a esperar que la situación se normalice, porque imagínate un país paralizado, las universidades pasando por una situación extremadamente crítica, porque era una situación, solo hay que recordarlo eso, para uno preocuparse. Y sin embargo, atendimos ese llamamiento, ese pedido, y lo postergamos para el año siguiente. Y en mayo del año 2021 se reinició la evaluación quinquenal, la cual estamos llevando a cabo de manera exitosa. Ya 20 universidades han sido evaluadas, están preparados sus informes, que en la próxima reunión del Consejo Nacional de Educación Superior se van a presentar esos 20 informes. Y 32 universidades están actualmente en proceso de evaluación que probablemente para el mes de septiembre ya ese proceso haya concluido y que el año que viene, a principios del año que viene, se estén presentando esos informes al Consejo Nacional de Educación Superior. Los institutos de educación superior también se van a someter a la... Sí, todos están en ese proceso. ¿Tenemos universidades nuevas en República Dominicana? Hay una que se aprobó, que está en Santo Domingo Norte, pero todavía no ha entrado en funcionamiento. Bien, ministro. Hasta que no cumpla con una serie de requisitos que establece la ley de educación superior y los técnicos del Ministerio de Educación Superior. Ministro, este programa hay que también dedicárselo mucho al estudiante. Tradicionalmente, el Ministerio de Educación Superior tiene unos programas de becas. Esas becas podrían ser nacionales o extranjeras y normalmente eran de grado y de posgrado. Luego se tomó una decisión de que las becas de posgrado, de internacionales, solo se iban a hacer de posgrado, no para grado. Perfecto. El año pasado, ustedes, con una iniciativa conjunta con la Presidencia de la República, crearon el Plan Nacional de Becas. Un proyecto difícil porque ya, yo digo que le quita la capacidad al ministerio y al Ministerio de la Juventud y al Ministro de Educación Superior y al presidente, decir, a los ministros, denle una beca a fulano. Se quitó la capacidad de poder otorgar una beca, vamos a decir, por grado a grado. Sí. Y se creó un sistema conjunto para dar, ahora el ministerio entrega las becas y hace los acuerdos con las universidades, pero no asigna las becas. Hay un sistema para esto. Esto arrancó en este año. Sí. Vi una convocatoria para conseguir las becas. ¿Y cómo ha ido esta parte? Sí. Hay mucha gente que quiere conseguir sobre todo becas nacionales. Qué bueno que me hace esa pregunta porque permite que llegue al público y sobre todo a los jóvenes que tienen interés en tener acceso a una beca. Se creó el Sistema Nacional de Becas, que es una idea y una propuesta del señor presidente
que busca en primer lugar que las becas se otorguen de manera transparente. O sea, que no se le otorguen a los hijos de los funcionarios o a personas. Ni a los compañeritos. Ni a los compañeritos, aunque tengan derecho, pero deben entonces accesar por la vía que corresponde, que es una convocatoria que se hace cada año para becas nacionales que pueden ser técnico superior, grado y posgrado, las nacionales. Las becas internacionales se hace una convocatoria aparte, que solo es, como bien tú lo has dicho, para becas de posgrado. O sea, para hacer maestría y doctorado. Maestría, altos estudios, porque no sería un negocio, vamos a decirlo, una inversión, mejor dicho, correcto, de mandar mandarle a formar gente 4 años para formarse como licenciado, lo cual le costaría al país mucho dinero. No, las becas internacionales son para formar profesionales especialistas en áreas que son de interés, carreras profesionales que son de alto interés para el desarrollo del país. Software, ingenierías, matemáticas, medicina en áreas, ¿verdad?, especialidades en las distintas áreas de la ciencia de la salud. Carreras que realmente van a contribuir con el desarrollo. ¿Funcionó bien el proceso de entrega de las becas? ¿Participaron Sí. los muchachos? Mira, en la convocatoria. antes cualquier institución del Estado podía dar beca. Desde el presidente, todo el mundo daba beca. La juventud daba beca. El ministerio, que es donde la ley establece que debe, y así se hizo, o sea, hoy el sistema lo dirige el MESI, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, es que lo dirige. Pero intervienen en ese proceso varios ministerios, como el de Industria y Comercio, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de la Juventud, pero también hay una representación del empresariado, que está vinculado. Claro, para con la dar esas educación. becas en las carreras que necesitan Sí, que ellos participen y vean los transparentes. Hay un equipo técnico que hace la escogencia y entonces este comité ad hoc, vamos a decir, un comité especial que se reúne para entonces aprobar o desaprobar tal o cual beca que se haya dado. Bien, hay una parte que a usted siempre le motiva, que es la capacitación de los maestros. Usted siempre habló de que para una buena educación había que capacitar bien a los maestros. Háblenos de qué hace el ministerio en este sentido. Ya nos habló de ayudarlo en la parte virtual y, ¿por qué no? Háblenos de lo que ocurrió esta semana con el Día del Maestro, que hay buenos anuncios en ese sentido. Sí. Estamos en un momento de celebración, si se quiere, porque el pasado jueves se celebró en el país el Día del Maestro. Y por primera vez en la República Dominicana fue reconocido el maestro o el profesor universitario, porque Nunca anteriormente a quienes se reconocía y se seguirá reconociendo es a los maestros de educación preuniversitaria, ¿verdad? De inicial, media. Y es probable que algunos maestros de educación universitaria, que al mismo tiempo son maestros de la educación preuniversitaria, se les reconociera, pero no como tal. El presidente de la República emitió un decreto mediante el cual el presidente creó
el premio a la excelencia para profesores del sistema de educación superior. Y el jueves, en un acto en el Palacio Nacional, el presidente reconoció a 10 profesores universitarios que fueron propuestos por las universidades y que un comité que lo crea el propio decreto presidencial escogió a esos 10 profesores universitarios de una propuesta de 81 que hicieron las universidades. Se presentaron 81 candidatos y de eso pues se cogieron 10. ¿Se continuará este programa? Sí, todos los años se escogerán 10 de los que propongan las universidades, porque son las universidades que tienen la potestad de presentar candidatos al comité que está establecido y que lo preside el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Entonces, esto crea entre los profesores un incentivo. Claro, y se le da un premio metálico también, como un reconocimiento, además de un certificado que lo hace pues, para que quede en la memoria histórica de su familia y del país, a través de un certificado que se le entrega y un premio metálico. Pero lo más importante es el reconocimiento que lo coloca como profesor del año del sistema de educación superior. Ese es un gran avance y creo que contribuye también a elevar el espíritu de trabajo y de superación de los profesores universitarios que no eran reconocidos y que a partir del presente gobierno de Luis Abinader ya cada año, empezando por este año, se le hará ese merecido reconocimiento a 10 académicos o académicas del sistema de educación superior de la República Dominicana. Bien, aunque vamos a hablar de política en la próxima pregunta, pero finalizando con lo que tiene que ver con la educación. Ya con estos 2 años en el cargo, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué usted quisiera lograr a corto plazo en el ministerio? No, evidentemente que planes hay muchos, planes que son institucionales, o sea, que están establecidos en las distintas instancias del ministerio, ¿verdad? El Ministerio de Evaluación, como ya te hablé, evaluación quinquenal, que es un viceministerio muy importante porque es el que se encarga de la evaluación. Está el Viceministerio de Educación Superior, está el Viceministerio de Ciencia y Tecnología, que se encarga ese viceministerio de desarrollar todo lo que tiene que ver con ciencia y tecnología. Es decir, que hay tareas. Que de ahí depende la investigación. Correcto, ahí los fondos sí dependen de ahí. Entonces, hay tareas que están pues, establecidas, que son sistémicos, esas tareas son sistémicas. Y hay otras que evidentemente van a depender mucho de la iniciativa que tenga el incumbente del Ministerio de Educación Superior. Yo siempre he sido un hombre, y he dicho toda mi vida, que por donde uno pasa, tiene que dejar huellas, ¿verdad? Y esas huellas solo se pueden construir, si usted no va a hacer lo mismo que hacía el anterior. Usted sí, pero usted ha continuado las políticas. Y nosotros hemos sido respetuosos de la parte institucional, pero también permanentemente tenemos iniciativas como esa, la del premio al profesor universitario, a la excelencia, que es un premio que se entrega anual. Se lo presentamos al señor presidente y el presidente inmediatamente lo aprobó y lo envió a la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo para que se emitiera de manera institucional este premio a través de un decreto presidencial. Finalmente, y yo sé que
la parte política a usted no le gusta mucho manejarla, pero ya definitivamente lo vimos en un acto y yo creo que debemos hablar. ¿Cómo usted ve el desarrollo del gobierno del PRM, que es fundamental hasta ahora en medio de una crisis? ¿Y cómo usted ve ese Partido Revolucionario Moderno ya con todos los motores prendidos hacia el nuevo proceso electoral, inclusive hasta una reelección del presidente Abinader? Bueno, primero debo señalar que el gobierno de Luis Abinader ha sido un gobierno, o mejor dicho, es un gobierno que está trabajando pensando en la gente. Es decir, el presidente, desde que se levanta hasta horas altas de la noche, permanentemente está trabajando por esos propósitos. Y todos nosotros, los funcionarios, tenemos que trabajar los 7 días de la semana y a cualquier hora, porque el presidente probablemente nos llama a las 12 de la noche para cualquier situación que él tenga interés de darle seguimiento, porque él personalmente tiene un sistema de trabajo que le permite darle seguimiento a los funcionarios para que cumplan. Y si alguien va y le presenta una situación, él no deja de llamarte, te llama e inmediatamente pone en movimiento para que ese tema se resuelva o se inicie su solución. Entonces es un gobierno altamente positivo y es un gobierno que se caracteriza por la transparencia, o sea, la honestidad. Ese es un elemento transversal de las políticas públicas del presidente Luis Abinader. Ahora, vamos a hablar, ¿verdad? Porque eso hay que tomarlo en el contexto en el que está viviendo el mundo y el país. Una pandemia que destruyó la economía nacional y la economía mundial. Y una guerra, en este momento Rusia-Ucrania, que evidentemente está afectando las economías del mundo. Por ejemplo, el gobierno todos los viernes tiene que buscar entre 1.500 y 2.000 millones de pesos subsidio a los combustibles, para subsidiar los combustibles o los derivados del petróleo. Eso es una carga muy grande. Eso no lo aguanta, ningún gobierno lo está haciendo, ningún gobierno. ¿Tendrá la oportunidad el PRM de organizarse de aquí al 2024 para lograr la repostulación del presidente Luis Abinader? Ahí voy. El PRM es el partido más grande. O sea, es un partido que lo demostró en las elecciones con la votación que obtuvo, que es el partido más grande. Esa popularidad se mantiene, lo dicen las encuestas, porque el presidente está midiendo y el partido mide también. Es decir, permanentemente estamos midiendo, porque las encuestas son las que dicen cómo va y qué piensa la gente. Ese partido está recibiendo, que va a entrar en los próximos, yo diría en un mes o 2 meses, va a entrar en un proceso para captar nuevos adeptos. Y hay miles y miles de dominicanos que están solicitando su ingreso al PRM a todos los niveles, incluyendo miembros de otros partidos y altos dirigentes de otros partidos. Y esa campaña, la meta es llevar una matrícula en el PRM de 3 millones de miembros. Con una matrícula de 3.000 millones, con el trabajo que viene haciendo el presidente, el prestigio que se ha ganado en la sociedad dominicana y en el mundo, porque recuerda que se le ha reconocido a través de organismos internacionales de reconocimiento mundial, se le ha reconocido al presidente. Es decir, el manejo de la crisis. El manejo de la crisis, el manejo
en el área del turismo, el manejo de la pandemia. O sea, instituciones de renombre, de reconocimiento, como las Naciones Unidas, órganos dependientes de las Naciones Unidas, le han reconocido al presidente su buena actuación, su buena gerencia, su buena administración. Y en cuanto a transparencia, pues evidentemente que el país ha dado un salto extraordinario y así lo reconoció una de las instituciones más importantes en transparencia del mundo, que tiene su sede en Alemania, que es Transparencia Internacional, que ha reconocido que República Dominicana ha mejorado su imagen de manera significativa. Entonces, no me cabe duda que el presidente, teniendo derecho a ello, porque no está reformando la Constitución, no está creando o ahondando una crisis política en el país. O sea, que la Constitución del país le permite que él pueda postularse a un nuevo periodo. Entonces, no hay nada que se lo impida. No va a ser lo mal hecho, ni está haciendo lo mal hecho. A mí, en tal sentido, no me cabe la menor duda que el presidente de la República Dominicana va a gobernar hasta el año 2028 para bien del país. Esto no es adulonería ni nada por eso. Señores, eso está ahí a la vista de los dominicanos. Habrán personas que no quieren ver y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Bien. Ministro, gracias. Siempre. Doctor Franklin García Fermín, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Gracias de nuevo por estar con nosotros y a ustedes por su audiencia. Nos vemos en otra edición de Síntesis.